Hoy quiero que hablemos de una de las películas más emblemáticas de los años 80, The Karate Kid, de John G. Avildsen del año 1984. En algunos mercados de habla hispana se le conoció como el Karate Kid o simplemente como Karate Kid. Así ha trascendido esta película que ha generado múltiples secuelas e incluso una muy famosa serie de televisión para Netflix. Acompáñenme hasta el final de este video para que vean muchos detalles interesantes sobre esta película y las razones por las cuales no deben perderse The Karate Kid. Antes de entrar en detalles con la película de hoy, recuerden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir para que la comunidad de Cinema Forum siga creciendo. El director John G. Avildsen toma un guión de Robert Mark Kamen y lo lleva a la pantalla para darnos una historia que para él es muy familiar, un lugar conocido. Ya él había hecho Rocky en 1976 y hasta cierto punto estas dos historias convergen, tienen mucho en común por la forma como se desarrolla el personaje del héroe, el personaje central de la película, que es un underdog, un héroe inesperado, y asimismo lo era Sylvester Stallone en Rocky. Aquí le toca a Daniel LaRusso o ese Ralph Macchio que es genial. Ralph Macchio da vida a Daniel LaRusso, un personaje que ya es parte de la cultura popular. Como dije, la película ha inspirado numerosas secuelas, incluso el mismo Ralph Macchio está en la serie de televisión para Netflix. Pero ¿de qué va The Karate Kid para los que no han visto la película? Es la historia de este joven, Daniel LaRusso, que se muda de New Jersey a Los Ángeles, de una ciudad, vamos a decir, con un clima un poco más templado, frío, a un clima caluroso, un nuevo comienzo para él y su madre. Ambos han pasado por la tragedia de perder al padre de la familia y van a recomenzar en esta ciudad, en Los Ángeles. Pero las cosas comienzan a complicarse cuando Daniel tiene que ir a la secundaria, obviamente conocer nuevas personas y es víctima de bullying por parte de un grupo local de chicos que son practicantes de karate. La historia comienza a, vamos a decir, a moverse en ese sentido con el dilema que tiene Daniel con esta nueva ciudad, que no acepta, la mamá tratando de que él encaje, una chica que aparece, que le interpreta a Elizabeth Shue como una Ali, que se vuelve el interés amoroso de ese Daniel San, y también Pat Morita como Mr. Miyagi, el personaje que se convertirá en el mentor no solamente ideal para Daniel, sino en esa figura paterna, una figura que va a suplir la ausencia que tiene Daniel San. Así comienza a desarrollarse la historia de Karate Kid, que se ha convertido en todo un clásico en el cine. Podemos señalar tres factores claves que hacen que Karate Kid sea un clásico del cine y que la colocan como una película súper importante, no solo de la década de los 80, sino en la historia del cine. Lo primero es cómo logra revivir el género de las artes marciales. Si bien es cierto que el cine de artes marciales tiene una larga trayectoria y figuras como Bruce Lee hicieron mucho a su favor, lo que logra The Karate Kid es llevar este género a hacerlo más accesible a otros grupos sociales. En lugar de poner a un veterano, a un señor adulto, aquí tenemos a un adolescente, un chico que fácilmente se relacionaba con otros de esa misma edad y esos grupos que Hollywood estaba buscando conquistar en ese momento. Esto le da otro aspecto a la película y también la hace más juvenil, es decir, no se convierte simplemente en una película de acción, esto es una película que va más a las emociones de ese Daniel San, un adolescente que atraviesa esa época tan difícil y con todos los problemas y desafíos que presenta. También la película nos cuenta esta historia del underdog desde otra perspectiva. No solamente ese boxeador que vimos en Rocky o ese héroe que va pasando múltiples pruebas, no. Aquí tenemos a un niño, un adolescente que está pasando por todos los problemas que pasan los adolescentes en esa edad. Entonces, eso la hace una película más cercana en ese aspecto. Y el otro factor muy importante es los personajes que creó The Karate Kid. Empezando por Mr. Miyagi, ese Pat Morita que lo hace genial, le valió una nominación al Oscar y se ha convertido en una figura
de la cultura pop, no solamente del cine. Aún las personas que no saben de películas o no les gusta el cine, en algún momento han dicho alguna frase de ese Pat Morita como Mr. Miyagi en la película con Wax On, Wax Off o Karate Never Here, Karate Never Here. Es todo lo que se logró ese personaje con ese trasfondo psicológico que tenía fue genial. Y qué decir del mismo Daniel San, Ralph Macchio. Ese personaje fue el personaje de su carrera. Luego de ahí hizo unos papeles pequeños, tuvo una participación importante en My Cousin Vinny, aquella película por la cual Marisa Tomei ganó un Oscar. Pero el personaje de Daniel San o Daniel LaRusso es el personaje que hizo la carrera de Ralph Macchio y por el personaje que aún sigue teniendo vigencia en la industria del cine. El guión de The Karate Kid se hace más interesante por los aspectos psicológicos que el guionista incluye. Como por ejemplo tenemos la inseguridad y la búsqueda de pertenencia, de encontrarse a sí mismo de ese Daniel LaRusso. Esto le llega gracias a la figura del mentor, que es otro aspecto importante. Ese Mr. Miyagi se convierte en la guía que ayuda a ese Daniel San a canalizar esos problemas de la adolescencia, a controlar la ira, a autorregularse y a conquistar sus propios demonios, es decir, esos miedos internos que tiene Daniel LaRusso. Pero también desde el personaje de Mr. Miyagi se da algo muy importante, que casi no se trata en la película, vamos a decir, de manera abierta, pero están los subtextos, y es la sanación del trauma. Con unas simples conversaciones y una escena donde él está ebrio, podemos ver que el karate como arte marcial ha ayudado a Mr. Miyagi a superar ese trauma de perder a su esposa y a su hija. Y lo mismo hace el karate cuando va transformando a Daniel San. Es decir, en ese camino del héroe que enfrenta ese Daniel LaRusso que lo vemos bien descrito en ese arco dramático, está esa figura del karate se convierte en un factor transformador, no solamente externo, sino también interno para ambos personajes. The Karate Kid también trasciende desde el modo cinematográfico por los elementos que están ahí de manera muy puntual, como por ejemplo la dirección de John G. Avildsen. Como dije, venía a un lugar que ya le era familiar, ya lo había hecho en Rocky y aquí hace lo mismo. La historia no se centra en peleas súper coreografiadas o muchas secuencias de acción, no. Se va a lo íntimo, se va a los personajes y esto hace que la película sea efectiva desde lo mínimo. Requiriendo lo mínimo, John G. Avildsen logra mucho. Y esto gracias a un excelente montaje. Esa edición, sobre todo en las escenas de entrenamiento o de pelea, es vital. No se enfoca, como dije, en lo grandilocuente, sino más en lo íntimo y hace que la película sea efectiva, genera emociones que son genuinas y logra su cometido tanto el director como el editor. Hay que añadir la música de Bill Conti, que ya lo había hecho en Rocky y aquí vuelve a ser el compositor para esta película, que agrega no solo temas originales de Bill Conti, o sea, de su propia autoría, sino que también agrega mucha música popular y que eran temas muy sonados en los años 80 para hacer todavía la película más cercana a las audiencias. Es decir, la banda sonora de Karate Kid es también un punto de referencia en la historia del cine. En resumen, The Karate Kid del año 1984 entrega una película sencilla, simple, una historia cercana y que todo el público puede conectar con ella. Ahí están elementos universales como la superación personal, la resiliencia en la adversidad, esta figura del mentor, como ya mencioné, los elementos clásicos del cine de acción o cine deportivo, si se quiere, con el montaje de entrenamiento, el gran final, el épico final, con el clímax de ese héroe tan entrañable llevándose la victoria. Y momentos clásicos como el entrenamiento en la playa, la patada de grulla, el wax on, wax off. Es decir, una película que ha dejado no solamente una huella en la historia del cine, sino también una huella en la cultura popular. Así que busquen The Karate Kid del año 1984, protagonizada por Ralph Macchio, Pat Morita, Elizabeth Shue, y no se van a decepcionar. Recuerden, en los comentarios me pueden decir qué película quieren que comentemos o si vieron esta película, qué les parece de Karate Kid.
Los espero en un próximo video de Cinemaforo.